Las 17 horas con 12 minutos, amigas, amigos, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Les comentamos que a partir de esta hora y durante la presente entrevista usted nos podrá ver, nos podrá observar a través de nuestras redes sociales de Facebook y también de YouTube. Agradecemos a nuestro compañero Patricio Peralta por estar al frente de la transmisión a través de estas redes sociales. De igual manera, agradecemos la presencia del doctor Milton Luna, ex ministro de Educación, con quien vamos a dialogar acerca de temas educativos, entre ellos la posibilidad de que se vuelvan a los dos exámenes, a las dos pruebas para los estudiantes del bachillerato. Doctor Luna, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá presente. Muchas gracias a usted y a la radio y a quienes nos escuchan también. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A través de un comunicado, el Ministerio del Ramo ha señalado que los bachilleres podrían realizar dos pruebas. La una se implementará como parte de la búsqueda del mejoramiento. Habrá dos pruebas, dice. La primera, el examen de grado, que lo aplicará el INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación, en base a los estándares del Ministerio de Educación. Y la segunda prueba será para el ingreso de la universidad, que estará a cargo de la CENESID. Esto nos da a entender que se va a volver a lo de antes. En el gobierno de Rafael Correa se implementó el ENES, que era el examen nacional para la educación superior. ¿Qué le parece a usted esta resolución, si se la toma y se la aplica, señor doctor? Me parece que hay que explorar más para tomar una decisión que coadyuve sobre todo a los aprendizajes, a mejorar los aprendizajes en el país. Entonces, a mí me parece que un punto muy importante es que evaluemos la evaluación, el Sistema Nacional de Evaluación, que veamos tanto los aspectos positivos, en fin, que generó esta experiencia, cuanto los problemas y errores que se cometieron en el camino. En otras palabras, que retomemos la propia experiencia del concepto de evaluación, es decir, evaluemos para poder implementar los ajustes. Y me temo que esa evaluación el país no la ha hecho. Entonces hay que evaluar. Entonces mi primera recomendación es, efectivamente, hagamos una evaluación de esa evaluación para tomar las medidas que sean las necesarias para, nuevamente reitero, establecer los puntos respectivos para establecer cómo aprender mejor. Entonces aquí yo creo que esto cabe una primera reflexión respecto al tema de la evaluación. Uno, la evaluación es importante. La evaluación uno tiene que hacer en todos los aspectos de la vida, claro, sí, y más aún en el tema educativo, ¿no? Ahora, no todas las evaluaciones son, en este caso, importantes o positivas para el aprendizaje. Pueden haber, y las hay lamentablemente, evaluaciones que conducen más bien a reafirmar el poder, hablando de educación, dentro del sistema educativo. Es decir, hay evaluaciones para controlar, hay evaluaciones para establecer situaciones de coerción, o incluso pueden haber evaluaciones, o se utiliza la evaluación, la nota, para que nos entienda la gente, incluso para reafirmar situaciones que pueden desbordar en abuso de ese poder. Claro. Entonces, te portas bien y tienes una mejor nota, ¿no? Claro. O si te portas mal, aquí te cae una mala nota. Es decir, lamentablemente eso ha existido, existe y existirá, porque ese es el modelo que se nos que hemos tenido desde hace muchas décadas. Que hay, ¿no?, que cambiar, como usted dice. Y eso hay que cambiar. Claro, pero también no solamente la evaluación, sino qué tipo de evaluación se hace, por lo que hemos probado o se ha probado por parte de los estudiantes que ninguna de las evaluaciones que se han hecho hasta el momento a ellos les ha servido para ingresar a la universidad. Entonces es otro tema, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar la evaluación, reitero, para controlar, para someter, para sojuzgar, en fin, para una serie de cosas
que reafirman un modelo educativo coercitivo y esa vieja escuela que no es democrática, ¿no? Pero puede utilizar la evaluación para lo contrario, es decir, para establecer un sistema de aprendizaje, para establecer un modelo educativo efectivamente democrático, en fin, es decir, claro, es lo uno o lo otro. Ahora, eso es en el ámbito de la educación. Ahora, lamentablemente yo creo que comenzamos a mezclar las cosas, es decir, justo de la propia tradición de la vieja escuela, ¿no? Es decir, la evaluación en términos de ligarla no con el aprendizaje, sino con sistemas, por ejemplo, de acceso o no a la universidad, o modelos que ajustan la evaluación o conllevan a la evaluación como un instrumento, por ejemplo, para la categorización, para la refrendación de determinado tipo de situaciones dentro del sistema educativo, e incluso para el propio ranking, que ya no es un modelo, no parte de un modelo de educación, sino de un modelo de mercado. Claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces usted obtiene tal nota y le puedo ubicar en A, B, C, D, X, y con eso le pongo a usted a competir. Ese es otro modelo que partiendo de la evaluación se puede conseguir. Yo creo que hay que liberar a la evaluación de precisamente convertirse en uno de los aspectos para, por ejemplo, el ingreso o no a la universidad. Entonces, yo soy partidario de eso porque si no comenzamos a mezclar y comenzamos a lo que ya ha sucedido en el país, a que las pruebas, sean en este caso las ENES, que antes tuvieron un efecto realmente dramático y muy duro en los chicos que se sometieron a eso y no pudieron. Y por luego el ser bachiller, que no cambió en absolutamente nada. Y luego el ser bachiller que integró el ENES con el ser bachiller, porque lo uno era evaluar determinado tipo de comportamientos, pensamiento lógico, etcétera, y el ser bachiller que se relacionaba sobre todo con conocimientos, ¿no? Ahora, el asunto es no mezclar, diría yo, ¿no? Porque ya tenemos esa experiencia. Y efectivamente tomarle a todo el tema, por ejemplo, del acceso a la universidad, entendiendo qué está pasando con el mundo universitario y sobre todo con el mundo laboral. Y qué está pasando con otras alternativas que deberían tener los chicos para no agobiar a una universidad que nunca tendrá la capacidad de resistir a una oferta tan grande, digamos, a una demanda tan grande, porque usted nunca va a tener la oferta suficiente para cumplir, por ejemplo, con esa demanda que está correspondiendo a determinado tipo de cánones culturales. Usted está predestinado por la familia, por una cantidad de condiciones, y está presionado para hacerse doctor, médico, arquitecto, o lo que fuere. Pero, si usted en el país, por poner números, ¿no?, hipotéticos, si tiene solamente agrupadas en todas las universidades 1,500 cupos para ser médicos, ¿no es cierto? Pero tiene una demanda de más de 10,000 personas que quieren hacerse médicos. O sea, ahí tendrá que establecerse los filtros correspondientes y para eso han servido las pruebas. Con el nombre que les pongamos. Claro, ¿no? Entonces, definitivamente, en este caso, hay un tema que no es un problema de la evaluación, que es un problema de la oferta educativa, ¿no es cierto? Y sobre todo de cómo podemos cambiar la mentalidad en el país para decirle a las personas de que usted también, para ser feliz, tener una buena remuneración, para ser respetado socialmente, no necesariamente tiene que tener el título de doctor o PhD, que es el que se vendió por un montón de tiempo, sino que puede, respondiendo a sus propias condiciones, a su propio desarrollo o al tipo de inteligencia que usted tenga, ¿no es cierto?, también tener, en este caso, oportunidades, por ejemplo, en profesiones intermedias, en carreras técnicas, en fin, y eso es lo que no tiene el país en este momento. Justamente, doctor, eso es lo que debería hacer una evaluación, no solamente los conocimientos, etcétera, etcétera, sino, a ver, alguien evalúa a un estudiante por sus capacidades y por sus habilidades. Como usted dice, lamentablemente nosotros estamos supeditados incluso al criterio de nuestros padres y de la sociedad. Tú tienes que ser un doctor en cualquier cosa. Pero, ¿y si yo no tengo las capacidades y las habilidades para eso? No puedo hacerlo. Por eso son los fracasos. Y una evaluación debería
ir allá, a decirle al estudiante cuál es la capacidad y los conocimientos que tiene para poder escoger una u otra actividad en la universidad, una carrera. Y usted lo ha dicho muy bien, es decir, probablemente estamos requiriendo en el país otro tipo de evaluación, claro, en otro momento de la vida del estudiante, para que sobre la base de que le evalúen a usted directamente, le digan, ya en términos vocacionales, vea usted, es hábil para tales y tales cosas y no se martirice emprendiendo una ruta por un lado que va seguramente a fracasar, y por otro lado, usted también va a generar enormes fracasos al sistema educativo, que tendrá que invertir tal cantidad de plata que se va a perder, ya exagerando la situación. Entonces de pronto requerimos, por eso es lo que decía, otro sistema de evaluación que dé los instrumentos al sistema educativo, a los establecimientos, a los propios padres de familia y sobre todo a los propios chicos, para que sepan qué seguir, por ejemplo, ¿no? Y qué seguir. Un estudio de las carreras que necesita el país. Y por otro, claro. Porque si no, estamos muy mal. Y ahí nuevamente estamos yendo desordenadamente, ¿no? O sin lógica, más bien dicho, ¿no? Es decir, hay un caos y no beneficiamos con esto el caos que existe, porque debería, por ejemplo, ordenarse la oferta educativa en relación con las necesidades del país. Claro. Entonces estamos partiendo mal. Lo que algunos dirían, bueno, los estudios de mercado, es decir, ¿qué es lo que está necesitando el país? Y de pronto ahí construimos tal oferta educativa que pueda incluso llenar toda esa demanda en 1 o 2 años y punto, y se acabó tal carrera. Incentivarle al estudiante para que vaya a esa carrera, claro, que le va a ser muy útil en su vida. Le va a ser útil a él, le va a ser útil al país, claro, y usted va a ganar bien y no nos abarrotamos. Por ejemplo, me comentaban, hoy hay carreras que se ponen de moda, ¿no? Y de pronto hay miles de estudiantes en esa carrera, pero lamentablemente usted sale del mercado laboral y usted nunca va a conseguir en esa carrera el espacio suficiente para poder desarrollarse profesionalmente bien, pues, ¿no? Entonces, fíjese usted que estamos ingresando por el tema de la evaluación a hacer todo un examen, a hacer toda una reflexión, claro, del tipo de educación que requiere el país. De la conexión que debe tener la educación, en este caso, de los primeros años, la educación media y la educación en la universidad. Entonces, de pronto ahí todavía estamos, lamentablemente, con islas, ¿no? Claro, fracturadas, sin la conexión de vida, y estamos probablemente dando soluciones a la coyuntura. Porque, doctor, hemos podido comprobar, y los estudiantes han podido comprobar, que lamentablemente la falta de oportunidades para ingresar a la educación superior no es cuestión solamente de los exámenes, de las pruebas, no es cuestión de eso. Los estudiantes pueden sacarse 1000 sobre 1000 en una prueba, pero el problema está en que no hay los cupos necesarios en las universidades. Hace falta la infraestructura educativa necesaria, hace falta construir universidades en las ciudades más grandes, en Quito, por ejemplo, unas 2 universidades, etcétera. Ahí esa demanda que usted señala en las universidades va a ser acogida, porque si no, vamos a seguir, hagamos cualquier tipo de evaluación que hagamos, no van a ingresar los estudiantes a la universidad. Así es, entonces vea usted que la calentura no está en las sábanas, el problema no está en evaluación, porque usted, y lo que ha seguido pasando es que usted sigue subiendo, ¿no? Los puntajes, partió de 800, después 850, después 950, después incluso hasta 1000. Sí. ¿Ya? Usted puede incluso obtener eso, pero igual, ahí no está el punto, porque puede usted tener 1000 y no hay los cupos para esas carreras. Entonces de pronto hay que pensar en que, por eso digo, debemos liberar un poco al tema de la evaluación y trasladar el problema donde está, para el tema universitario. Pero nuevamente hay que reiterar, sí, tenemos que evaluar. El problema es qué evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar, y dotarnos de la suficiente amplitud de que requerimos de la evaluación para otro tema que no hemos hablado, que es el tema de fomentar la investigación educativa.
Claro. Es decir, si no tenemos datos, si no hay evaluaciones correspondientes, no podemos investigar ni dar a través de la investigación las soluciones adecuadas. Claro. Entonces, pero para esa investigación, doctor, se necesita, insisto, en infraestructura educativa. Y es paradójico que lamentablemente el señor ministro de Telecomunicaciones haya señalado que ya no hace falta construir universidades, construir hospitales, porque ya tenemos internet y a través del internet podemos educarnos sin necesidad de ir a una universidad. Claro, nuevamente el internet terrible. es un instrumento. Claro. ¿No es cierto? Pero no puede suplir no. a la universidad, a ir a una universidad a estudiar. No hay cómo, pues nuevamente el tema es que estamos siempre pensando fragmentadamente y estamos dando, entre comillas, determinado tipo de soluciones sin ver la integralidad del fenómeno. Obvio que es importante hoy desarrollar el Internet. El Internet casi es un servicio básico, es como el agua, como la luz, sí, en fin. Por supuesto. Sí, pero nuevamente hagamos un ejemplo para que podernos entender, ¿no? Si usted tiene agua y no sabe cómo utilizar el agua, por ejemplo, para enfrentar todo el tema actualmente de los virus, en fin. Claro. En otras palabras, si no tiene la educación debida, usted podrá tener el agua que quiere. Malgastamos y malgastamos el agua sí. Y el agua lo utiliza para lavar los carros, en fin, ¿no? Sí. En fin, el tema es cómo utilizamos esos instrumentos y cómo colocamos eso en un proyecto. Un proyecto donde la educación establezca el contacto necesario con las modalidades que fueren, presenciales, no presenciales, online, en fin. Yo creo que hoy por hoy debemos tener esa apertura, pero nuevamente es para qué, pues, y qué carreras vamos a fomentar en el país. Y ahí se requiere hoy más que nunca esa relación de sectores productivos, de gobiernos seccionales, de lo local, dialogando con la universidad y un sistema educativo que debe dotarse de la amplitud necesaria para establecer ese proyecto lo más amplio y lo más pertinente que fuere. Encadenado a todo el interés local, provincial, nacional. No podemos, a mí me han preguntado más de una vez, la educación salva al país, pero por supuesto, es el mejor instrumento para eso, pero si usted no relaciona la educación con un modelo de desarrollo, usted no está haciendo nada nuevamente. Es decir, de educación por educación no transforma, y ahí tenemos ejemplos. Es decir, podemos estarnos llenando de PhDs, maestrías, pero si no tienen esos chicos dónde trabajar, dónde emplearse, en qué utilizarse, usted ha desperdiciado la vida de esa gente y los recursos del país. Una última consulta, doctor. Cuando usted estuvo integrando el gobierno del señor presidente Lenín Moreno, con toda seguridad usted le expondría todo el bagaje de sus conocimientos y todas esas ganas que tenía usted o que tiene usted de cambiar la educación en nuestro país. ¿El señor presidente alguna vez acogió las propuestas? Por supuesto, apoyó. Es decir, todo lo que yo estoy porque mucha gente dice, bueno, qué bonito hoy hablar así. No. Yo he hablado, ¿cómo me he escuchado así? Y hace 10 años, y hace 8 años, y hace 5 años, y todos esos argumentos yo supongo que sirvió para que el señor presidente me coloque al frente de la cartera. Esto fue respaldado, es decir, es más, y arrancamos ya construyendo las condiciones para hacer lo que he dicho, evaluar la evaluación y estuviéramos este momento ya entregando al país otro sistema nacional de evaluación. Claro, que se necesitaba. Pero no un sistema de evaluación desconectado, por ejemplo, de una reforma curricular. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lamentablemente no pudo seguir en la cartera y tuvo que dejar? Hasta ahora me estoy preguntando. Yo creo que algo no se sintonizó por ahí, y efectivamente esa fue la razón para que se haya producido eso. Ahora, de hecho, yo sí lamento también que todas esas ideas se hayan quedado en el medio. Ahora, lo que sí sé es que probablemente mucha gente esté extrañando la presencia no mía, sino de todo un equipo y de toda una generación que pensábamos y seguimos pensando seriamente en el cambio educativo en el Ecuador. Muchísimas gracias a
al doctor Milton Luna, exministro de Educación, por haber asistido acá a Radio Pichincha Universal, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, y vea, con esto también contribuimos a la educación, en este caso cívica, de la gente, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya retornamos.